Somos estudiantes de tercer semestre de Radiodiagnóstico y Radioterapia en la Universidad Mariana. En esta ocasión vamos a hablar sobre el equipo de Cobalto 60 enfocado en técnicas de radioterapia. No siendo más, comencemos. ¿Qué es el cobalto? Este es un elemento descubierto por George Brand, el cual posee el número atómico 27 y símbolo CO situado en el grupo 9 de la tabla periódica. El cobalto 60 se usa en radioterapia en sustitución del radio por tener el isótopo radioactivo más estable de cobalto. Este produce rayos gamma con energías de 1.17 megavoltios y 1.33 megavoltios. Como el cobalto 60 no existe como tal en la naturaleza, tiene que ser formado. El cobalto 59 se expone dentro de camisas mezclado entre camisas de combustible, a unas de neutrones provenientes del núcleo de una central nucleoeléctrica. Aquellos átomos que absorben uno de esos neutrones se transforma en cobalto 60, obteniendo de esta manera la energía ionizante necesaria para realizar los procesos industriales más importantes con el uso de la tecnología nuclear. Las fuentes selladas de cobalto 60 se diseñan y manufacturan en diversas geometrías y dimensiones de acuerdo a su uso. Estas fuentes están compuestas de pequeños pellets que son de forma irregular y se comprimen dentro de un cilindro para formar el empaque llamado fuente. Datos importantes. Primero, los equipos son pesados pero de manejo sencillo. Segundo, posee una energía de fotones única de 1.25 megavoltios. Tercero, su tipo de radiación que emite es radiación gamma. Cuarto, posee una energía estable, homogénea y fácil dosimetría. Quinto, la fuente es extensa, 2 centímetros, y produce penumbra. Sexto, la fuente debe sustituirse cada 5 años y es considerada un desecho radiactivo. Séptimo, posee una emisión de radiación constante a todo tiempo. Función. La función primaria de una unidad de cobaltoterapia es entregar una dosis prefijada de radiación en un volumen bien definido del cuerpo. Este objetivo se cumple dirigiendo el haz a la zona elegida como blanco y controlando la dosis entregada, tanto en lo referido al direccionamiento y tamaño del haz como al control del tiempo de exposición de la fuente. En principio, una unidad de cobalto es simplemente una fuente radiactiva ubicada en un gran contenedor que actúa de blindaje, con el dispositivo de apertura y cierre que permite controlar la salida del haz útil. En la práctica es una máquina mucho más compleja, con unos 10 movimientos distintos de rotación y traslación independientes, además de los de apertura y cierre, cada uno de ellos con su correspondiente escala indicadora. Los equipos están formados por cabezal, en el que se encuentra alojada la fuente de cobalto 60, horquilla o puente, cumple las funciones de soporte mecánica del cabezal, transmisión de las señales del comando al cabezal y define el ángulo de incidencia del haz de radiación. Estativo, aloja dispositivos mecánicos y de control, además de servir de sostén al conjunto. Camilla, sirve de soporte del paciente y cumple una importante función en la determinación de las condiciones geométricas del tratamiento. Suele alojar distintos controles que actúan sobre el equipo. Básicamente existen 3 tipos de unidades: estacionarias, rotatorias e isocéntricas, que corresponden a etapas sucesivas en la evolución en el diseño de estos equipos. Dispositivos de apertura y cierre. Puesto que no se puede terminar la emisión de la fuente radiactiva a voluntad, como en el caso de los tubos de rayos X, se debe interponer suficiente blindaje entre la fuente y el paciente en condiciones de no irradiación. A tal fin se emplean distintos dispositivos de exposición, guarda de la fuente, posicionamiento. En una situación típica, el paciente se posiciona en la mesa del tratamiento u otro dispositivo de soporte de acuerdo con un plan de tratamiento previamente diseñado.
El radiólogo posiciona la cabeza de la fuente y el colimador con sus accesorios sujetos en una configuración precisa para iniciar el tratamiento. El radiólogo y ayudante dejan la sala de tratamiento y completan la terapia desde la consola de telemando. Se supervisan paciente y equipos visualmente vía una cámara de televisión en circuito cerrado o a través de una ventana blindada. El control durante el tratamiento es totalmente electromecánico, minimizando la posibilidad de error por parte del operador. Terminada la sesión, el paciente es trasladado seguramente fuera de la sala de tratamiento. El indicador de la zona de seguridad. La cabeza de la fuente incluye un sistema automático de seguridad para la dirección del haz, zona de seguridad, que previene una exposición cuando la cabeza de la fuente se dirige fuera de la barrera de la radiación y hacia las áreas de la sala de tratamiento que no están adecuadamente protegidas. El indicador de la zona de seguridad se ilumina cuando la cabeza es apuntada hacia las áreas escudadas. Si la cabeza se apunta hacia las zonas de la sala de tratamiento no blindadas apropiadamente, el obturador no abrirá y la lámpara de la zona de seguridad no encenderá. Alarmas, indicadores y enclavamientos. El uso de enclavamientos, alarmas e indicadoras permite el control de exposiciones no deseadas. Su objetivo es impedir que la fuente sea expuesta en situación no prevista y que en el caso en que quede expuesta se prevenga a trabajadores y público sobre la presencia de campos de radiación. Los enclavamientos en un equipo de teleterapia pueden clasificarse en 4 categorías principales. Primero, sistemas actuales sobre el drawer de la fuente. Los enclavamientos asociados con el movimiento y localización del drawer son los más importantes puesto que accionan directamente sobre el alojamiento de la fuente. Enclavamiento de la puerta de búnker. Asegura que la puerta del recinto blindado que alberga al equipo de cobalto esté cerrada apropiadamente cuando la fuente se encuentra expuesta. Si la puerta se abre, se produce el regreso de la fuente a su posición de guarda. Enclavamiento de presión de aire. Actúa cuando la presión en el tanque de aire comprimido necesario para accionar el drawer se hace inferior a determinado valor mínimo considerado seguro. En este caso, se guarda automáticamente la fuente. Enclavamiento del drawer. Impide la exposición de la fuente a menos que el drawer se encuentre inicialmente en posición off. Segundo, sistemas actuales sobre los parámetros de tratamiento. Enclavamiento de limitación de la dirección de las de irradiación. Se trata de un interruptor de mercurio dispuesto en el cabezal, que se ajusta durante la instalación del equipo de modo que éste no pueda irradiar cuando el haz de irradiación se dirija a un sector de la sala con blindaje insuficiente para radiación directa. Tercero, sistemas vinculados a movimientos mecánicos. Previenen la colisión del cabezal contra el paciente, la camilla o el piso. Cuarto, sistemas de parada de emergencia. Se trata de un interruptor de emergencia del tipo golpe de puño que permite que en caso de un evento no deseado que involucre a la fuente, desconectar la alimentación de energía del equipo y el consiguiente guardado de la fuente. Una vez activados estos esclavamientos, se requiere una acción deliberada para reiniciar el sistema. Un resumen de diferentes sistemas, dispositivos o señalizaciones relacionadas con la seguridad que deben presentar los equipos de cobaltoterapia se detallan a continuación. Un dispositivo que permita al operador interrumpir manualmente la irradiación desde la consola de control. En el interior del recinto de irradiación debe existir uno o más interruptores adecuadamente ubicados que permitan interrumpir manualmente la irradiación. Un sistema de seguridad que produzca la interrupción automática de la irradiación si se abre la puerta de acceso al recinto cuando el equipo está irradiando. El recinto de irradiación debe contar con un sistema de monitoraje y alarma que se active cuando la tasa de dosis ambiental en el interior de dicho recinto alcance el valor de la tasa de dosis que produce la fuente en posición de irradiación. El acceso al recinto de irradiación debe estar adecuadamente señalizado mediante señales luminosas que indiquen si la fuente se encuentra en posición de irradiación o de no irradiación.
La consola de control debe estar instalada de tal manera que en todo momento el operador ubicado frente a ella tenga un control total de acceso al recinto de irradiación y una visión clara y completa del paciente. El equipo debe poseer un indicador mecánico situado en el cabezal que permita saber inmediatamente si la fuente está en posición de irradiación o de no irradiación. Además, el equipo deberá poseer un indicador luminoso de la posición de la fuente. Ambos indicadores deben ser visibles. Todo equipo que se instale por primera vez en el país debe contar con 2 sistemas de control de tiempo de exposición. El equipo debe poseer un dispositivo que retorne la fuente automáticamente a la posición de no irradiación y permanezca en esta posición en los siguientes casos: al finalizar el tiempo prefijado de exposición, ante una interrupción del suministro eléctrico y ante la falta de suficiencia de presión en el sistema neumático. El mecanismo de movimiento de la fuente debe prever que en caso de que falle el sistema automático de retorno de la fuente, la exposición pueda ser interrumpida manualmente. El equipo podrá irradiar fuera de la zona de intersección del haz con el interceptor del haz siempre que lo haga en la dirección en que existan barreras primarias con suficiente capacidad de blindaje. En la consola de control debe existir como mínimo un indicador luminoso de las posiciones de irradiación y de no irradiación de la fuente. Después de una interrupción de la irradiación, solo será posible reiniciar la operación del equipo desde la consola de control. El equipo debe contar con 2 indicadores, uno óptico y otro mecánico, de la distancia fuente-superficie de irradiación.